Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos otra vez aquí con mi ambiente haciendo un curso de Excel. Espero que haya personas que hicieron el anterior, el del año pasado, que si no estoy mal fue de Excel intermedio. Entonces vamos a comenzar. Voy a presentar, como siempre, hay una serie de diapositivas y tal como hablamos el lunes pasado, pues vamos a empezar haciendo funciones o fórmulas. Bueno, lo primero, primer detalle, los nombres. Todo dentro de Excel. Recuerden que Excel se maneja como objetos. La celda es un objeto a la cual yo le puedo dar formato, le puedo escribir un tipo de dato, le puedo cambiar el color, la forma, etcétera. Eso es un objeto. Los rangos de datos, ya sean filas o columnas, también vienen a ser un objeto. Yo los puedo poner formato, les puedo cambiar el tipo de fuente y el otro objeto que se trabaja son las tablas. Entonces, la tabla es cuando yo defino que un rango de datos lo convierto en modo tabla y ya se comporta como un solo objeto y tiene ciertas propiedades. Además de eso, yo puedo bautizar o ponerle un nombre a cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, hay una parte dentro del menú de fórmulas que me permite asignarle nombres a una celda, a un rango o a una tabla de datos. Entonces, ¿qué ventajas tiene trabajar con nombre? Por ejemplo, si yo tengo un libro con varias hojas, en lugar de estar devolviéndome a decirle, mire, el valor para esta operación va a estar en esta hoja, en esta celda, no. Me empiezo a escribir el nombre, ahí sale el nombre y listo. Ese nombre es válido para todo el libro que estoy trabajando. Entonces puedo desde cualquiera de las hojas que tenga abiertas en el libro llamar ese objeto específico, celda, rango de datos o tabla, tan solo con darle el nombre. Entonces es ventajoso a la hora de trabajar, especialmente cuando uno siempre está trabajando casi que el mismo tipo de archivos, ya sabe que el formato que trabaja es este y que esta es la hoja de asignación de citas médicas, bueno, lo que sea. Se le asigna un nombre y eso flexibiliza un poco el trabajo. Bueno, los mensajes de error. Siempre nosotros vamos a cometer errores porque metimos mal el dedo, básicamente, o porque escribimos algo mal, o porque sencillamente estamos inventándonos una función que no existe. Entonces, siempre Excel, cuando nosotros tenemos errores, va a comenzar a ponerme un valor en la celda que empieza con el signo número, ¿sí? Entonces, de inmediato, yo ya sé que pasó algo, que es un error. Entonces, cada vez que esto salga, porque estoy trabajando en un archivo colaborativo y alguien cambió algo y entonces ese algo del cual dependían unas fórmulas ya no funcionan, me sale un error, es básicamente por esto. Bueno, ¿cuáles son los tipos de error que tiene Excel? Pues el primero es el que no está disponible. En inglés es NA, en español es ND. Significa que no encuentra el valor que está buscando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo función de búsqueda y me pongo a buscar un nombre en la columna de las cédulas, pues obviamente no lo va a encontrar. No lo va a encontrar y me va a mandar un mensaje de error. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué sucedió? Entonces ahí puedo corregir. Valor. Quiere decir que el valor es inválido. ¿Sí? Que yo estoy tratando de sumar peras con manzanas. Referencia, porque se eliminó una referencia. Esto pasa mucho cuando uno tiene fórmulas que dependen de otras hojas y de repente, así, uno llega y borra la hoja y resulta que hay un valor en esa hoja que estaba referenciado a otra operación que estaba en otra hoja. Entonces, cuando vuelva a la otra hoja, ¡rum!, aparece este error que dice no está la referencia, que la desaparecieron. Nombre, que no puede encontrar un nombre. Entonces, cuando yo estoy escribiendo fórmulas, ¿sí? Estoy dando el nombre de la función. A veces hay personas que la suben del menú, otras que escriben las primeras tres letras, otras que escribimos el nombre completo, así nos demoremos. Eso ya es cuestión del uso. Pero si uno comete un error y en lugar de una L pone una I, pues cuando está escribiendo la fórmula le va a salir el error de nombre.
porque se equivocó en el nombre de la función. División por cero, pues ustedes saben que eso matemáticamente no es posible. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, calculando un promedio de una columna y alguien borra la columna, pues en la casilla donde debería ir ese resultado, me va a aparecer este error de división por cero, porque no va a encontrar un valor para dividir. Este que sale bastante es el de varios símbolos números seguidos. Eso tiene dos connotaciones. La primera es que lo que yo escribí dentro de la celda es tan largo que no lo puedo mostrar. ¿Sí? Que Excel me dice, no, 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 lo que usted escribió en esa celda va más allá del ancho que yo tengo definido aquí para la celda. ¿Sí? Entonces lo único que hace uno es corregir el ancho de la columna. Pero también sucede o lo muestra cuando resultado de una operación me da una fecha negativa. Las fechas no pueden ser negativas porque el tiempo no va para atrás, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy calculando los números de días de vacaciones que se le debe a una persona y accidentalmente invierto una fecha, ¿sí? Recuerden que cuando uno utiliza una función de fecha, cuando quiere hallar un rango, pues tiene que dar una fecha inicial y una fecha final. Suponga que invertimos el rango de las fechas, entonces me va a dar una fecha negativa y eso no es posible. Entonces me sale también este error con los números. Bueno, otro error es el nulo, ¿sí? Que hay un valor vacío y no se puede determinar el rango, o el num, que dice que es un número inválido, que son valores numéricos no válidos. Bueno, acabo de explicarles, pero es un poquitico más detallado, varios signos numeral seguidos. El valor, cuando alguno de los valores de la fórmula no es del tipo correcto, ¿sí? Peras con manzanas. El nombre, cuando Excel no entiende la expresión usada en la fórmula. La referencia, cuando yo estoy apuntando o estoy tratando de hacer una operación con la celda que se eliminó o el rango de datos que se eliminó y generalmente eso aparece cuando un tercero le hace cambios a los formatos. Pasa. Ya habíamos dicho la división por cero, el número, cuando eso no es posible. Por ejemplo, aquí dice raíz cuadrada de -1 no se puede hacer en los reales, pero error, Excel me muestra un error. O cuando el número del resultado es demasiado grande. ¿Sí? Si yo le digo, eléveme el número 1000 a la potencia 103, y eso da un número gigantesco, entonces Excel ya no maneja ese tamaño de ese número. Ya me sale el error. ¿Sí? Porque es un número que sobrepasa el rango de los números que puede manejar Excel. El ND, que es el dato que no lo encuentra. ¿Y cómo hago yo para identificar y tratar los errores? ¿Sí? Entonces, existen ciertas funciones que me permiten tratar, primero, identificar los errores y segundo, tratar los errores. La función isNot está preguntando, ¿ese error que está ahí es por no disponible? Entonces, si el error que aparece en una tabla es por no disponible, pues esta función se va a poner en verdadero. Y si es por otra cosa, pues se va a poner en falso. Si no hay error, pues también va a ser falso. No piensen en que yo estoy buscando una información, no sé, eh, bueno, el Ministerio del Ambiente, bueno, no sé, está tratando de ver hectáreas cultivadas o hectáreas deforestadas. Estoy inventándome algo. Número de hectáreas deforestadas, pero de los últimos 15 años. Entonces me imagino que debe haber una cantidad de tablas gigantescas, las cuales son muy difíciles de trabajar o de entender a simple vista. Entonces lo que yo tengo que hacer cuando tengo 15 tablas grandísimas, pues es empezar a extraer la información relevante o la información que yo necesito de esas tablas. Y ahí es cuando se pueden empezar a presentar los errores de no disponible. Entonces, con esta función, si yo la incorporo dentro de la fórmula que estoy usando para traer la información, pues me va a decir en algún momento, oiga, en esa tabla, justamente ahí hay un error que se presenta por no disponibilidad del dato. Bueno, en la otra función se llama ESER, ¿sí? Esta también devuelve un valor booleano, o sea, un verdadero o falso, e indica si hay algún tipo de error. ¿Cuál error? Cualquiera
que sea diferente al, 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 al no disponible. ¿Sí? El SR me identifica cualquier error, pero excepto el de la disponibilidad. Si se presenta ese error, ese dice que no hay error todavía, pero cualquier otro sí lo, sí lo muestra, sí lo identifica. Pero hay otras funciones que ya me dicen que, que contiene cualquier tipo de error, es decir, indistintamente a la fuente del error, pues la función es error. Fíjense que esta se llama es er y esta se llama es error. Si encuentra un error en algún lado, inmediatamente se pone en verdadero y me indica. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando uno pone dentro de una fórmula de estas, si esta función es verdadera, ponga una celda en color rojo, mande un mensaje, haga algo, avise, ¿sí? O sencillamente póngale cero. Sí, profe, si eso entonces haga que el valor de la celda sea cero, ¿sí? Es decir, la idea de este tipo de funciones es tratar de hacer algo cuando se encuentra el error. Bueno, hay otra función que me identifica cuál es el tipo de error encontrado. Esta me dice sencillamente no hay un error. ¿Cuál? No, eso sí yo no sé. No sé. Pregúntele a tipo de error, tipo punto de error, tipo punto de punto error. Sí, pregúntele a esa función tipo de error. Esta función pues me va a devolver un número entero que corresponde al código del error que encuentra. Entonces, en lugar de decir póngale cero a todos, profe, no, me va a decir cuál fue la naturaleza del error detectado. Y entonces yo ya puedo hacer una macro u otra función para que dependiendo del tipo del error, pues tomar una u otra acción. Fíjense que estas funciones lo que hacen es permitirle o facilitarle a la persona que está diseñando el libro de Excel tomar una acción en el momento que encuentre un error. Bueno, esta tablita está en el archivo que les envié y es donde están los errores. O bueno, es el mismo tipo de error, ¿sí? Y, y pues la tablita me dice, fíjense que el SNOT únicamente me identifica el SER no me identifica sino solo, es decir, me deja de identificar el ese error me devuelve todos los errores y este es el tipo de error. Lo que hay aquí donde dice tipo de error son operaciones, ¿sí? Que están generando justamente ese tipo de error. ¿Sí? Entonces, si es división por cero, si es por no disponibilidad, si es nombre, valor, referencia o número. Entonces, esa es la parte del manejo de errores. ¿Para qué es importante? Porque siempre vamos a pesar de que uno sea cuidadoso o metódico, es probable que uno cometa un error o que pase algo con la hoja de trabajo o algo y me va a generar errores. Bueno, sin embargo, dentro de las fórmulas hay otra función que es la que uno dice, nah, yo no me voy a aprender las otras porque no las necesito. Está la función sí.error. Esa sí se usa, especialmente cuando uno hace búsquedas con el buscar v, por ejemplo, la combina con esta función de error y ahí sí, si no encuentra el valor o lo que pase, pues pone algo, hace algo y ya, ¿sí? Hace algo. Entonces, si cuando este valor que está acá es una fórmula, ¿sí? Entonces, si el resultado de esa fórmula que yo pongo en valor me da un error, la función si error me va a hacer una acción. ¿Sí? Digamos que estamos buscando nombres de funcionarios y hay personas que, por decir algo, le pongo que el nombre del funcionario mínimo debe tener mínimo 3 letras y hay una persona que puso dos iniciales. Entonces me devuelve un mensaje de error porque no encontró el nombre de la persona. Y, y en lugar de que me aparezca el número ND, esto, el número ND, tal, yo le digo, no. Si no está el nombre de la persona, ponga no identificado o sin nombre. Sí, puede ser es decir, puedo volver un texto o puedo devolver un valor o puedo incluso aquí, este valor si error puede ser otra fórmula, ¿no?
¿sí? Puede ser otra fórmula. Si el valor de este cálculo no da dentro de, me da algún tipo de error, haga este otro cálculo, ¿sí? También puede ser. Entonces, la función si punto error me sirve ya es para corregir el error de una vez cuando se presenta. Como yo soy la persona que está diseñando el libro de Excel, pues yo me imagino o yo sé cuáles son, qué es lo que estoy haciendo, qué tipos de errores o qué tipo de faltante puede dar dentro de esa información y yo hago la corrección. ¿Listo? Es bastante útil esta función si punto error. Entonces, el valor si error es el valor que es el valor de error, cualquiera. Recuerden que si no encuentra error, hace la función y me entrega el resultado de esa función. Esto solo funciona cuando existe un error. Y pues el error puede ser que ponga el vacío o, o cualquier otro tipo de acción. Si yo estoy utilizando matrices que vamos a utilizar más adelante dentro de este curso, a las cuales yo les aplico a una matriz, pues es el arreglo completo de filas y columnas, y le aplico la fórmula matricial, pues sí punto error me devuelve una matriz de resultados con el error. Sí, es la única diferencia. Ya no es a nivel de celda o a nivel de columna o fila, sino a nivel de matrices o tablas. Pero es exactamente lo mismo. El funcionamiento es el mismo. Bueno, entonces tenemos que está tipo de error, ¿sí? Que me entrega esto, está así error. Y pues eso es básicamente lo que uno debe saber para tratar o para lidiar con los errores que se puedan presentar en Excel. Listo. ¿Pudieron abrir el archivito? ¿Me confirman, por favor? Ok. No, no, ¿dónde? Así, aquí está. Fíjense, aquí lo puse. Hay una tablita donde están los errores. Si uno mira aquí, ahí está la generación de errores. Entonces, esa es la tablita. Ok, entonces ahí está. Cuando tengan preguntas, por favor, les pido que me interrumpan porque yo no los estoy viendo a ustedes. Sí, yo estoy viendo o bien el archivo de Excel o bien la presentación, pero no los veo a ustedes. Entonces, por favor, sin miedo, interrumpan y de una vez hacemos, pues, contesto la pregunta o la anoto porque si me corchan, pues yo les traigo la respuesta después. ¿Cómo funcionan las operaciones en Excel? Todo lo que se escribe como una fórmula o en términos de funciones tiene un orden de operación, igual que el que definieron para las calculadoras, ¿sí? Entonces, lo que hace Excel es es mirar los paréntesis. Ah, vea, paréntesis aquí, otro paréntesis acá. Cuando yo le digo, oiga, paréntesis, estoy diciéndole, primero debe resolver los paréntesis, ¿sí? Debe resolver los paréntesis. Entonces Excel busca entonces los paréntesis dentro de los paréntesis. Ustedes saben que cuando yo voy a hacer funciones anidadas, pues digamos que cuando uno hace un sí anidado, eso termina sí tal cosa y otro sí, y al final termina poniendo cuatro paréntesis. Lo que hace Excel es ir resolviendo del paréntesis interior hacia afuera. Sí, como quien pela una cebolla cabezona, pero desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Porque ese es el orden de operaciones de Excel. ¿Qué utiliza Excel dentro de las operaciones? Pues utiliza celdas referenciadas, ¿no? Uno le dice, mire, el valor está en la celda I19. O utiliza números que son constantes, ¿sí? O este I19 puede ser también un rango de datos. No, mire, son las celdas que van desde aquí hasta acá, ese rango de datos. O si yo tengo una tabla y la tabla tiene nombre, pues aquí me va a aparecer el nombre de la tabla. Entonces, pero lo importante es que siempre voy a estar dándole operadores a Excel, constantes y una serie de operaciones. En este caso, pues son operaciones aritméticas, restas, sumas, multiplicaciones y divisiones. Pero por operación también hay que entender las funciones de Excel. Y siempre pues va a seguir un orden. Primero resuelve los paréntesis, empezando de adentro hacia afuera y finaliza de ejecutar la función.
Si nosotros pudiéramos ver los resultados intermedios o ir viendo cómo Excel hace eso, pues entenderíamos mejor, pero pues Excel trabaja a velocidad de computador, entonces uno le da enter y ¡prum! Ya le entregas el resultado. ¿Sí? Es difícil, pero de esa manera lo hace. Lo que pasa es que en un equipo que corre a, qué sé yo, 2 gigahertz, pues eso es ultra rapidísimo. Bueno, entonces siempre Excel va a calcular las fórmulas o va a ejecutar todo de izquierda a derecha, como nosotros leemos. No sé cómo trabaja Excel en los países árabes, porque ellos leen al revés, pero pues nosotros leemos de izquierda a derecha, Excel trabaja de izquierda a derecha. Y también trabaja de arriba hacia abajo, porque nosotros leemos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Tomamos un texto, vamos leyéndolo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y así trabaja Excel. Sin embargo, hay un orden de prioridad a la hora que yo pongo fórmulas matemáticas. ¿Cómo es ese orden? Pues, primero, lo que les dije, Excel resuelve los paréntesis. ¿Sí? Donde quiera que vea un paréntesis, le estoy indicando resuelva esto primero. Ah, listo. Él es muy obediente y lo hace. Después viene y resuelve todas las operaciones que hay algo elevado a una potencia o algo que le estoy sacando un porcentaje. ¿Sí? Si después de resolver paréntesis, ¿no? Encuentra potencia o encuentra porcentaje, hace eso primero. Inmediatamente después hace multiplicaciones y divisiones. ¿Cuál hace primero? Pues la que está a la izquierda. Sí, porque estas dos operaciones, multiplicación y división, tienen el mismo peso. Pero hace primero la que encuentra más a la izquierda. Y finalmente hace las sumas y las restas. ¿Cuál primero? La que está más a la izquierda. Y ya una vez ha leído la fórmula completa, pues la ejecuta. ¿Sí? Primero, paréntesis, aquí vea, suma. Ah, esta función tengo que hacerla primero. Después aquí viene una división, un más y un por, pero no están separadas por paréntesis. Entonces llega y hace primero la división, después la multiplicación y después la suma. Y ya rompió este paréntesis de aquí adentro y al final sí divide por 10. Pero dividir por 10 es lo último que hace, porque primero tiene que romper el paréntesis. Entonces, de esa manera, debo escribir las funciones en Excel. A mí me sucedió cuando no sabía tanto, que uno escribía mal las fórmulas y le daban mal los resultados. A mí me pasó. Pues hace muchos años, sí, pero me pasó. Bueno, funciones matemáticas. Tiene un jurgo de funciones matemáticas. Que uno usa la suma, sí, la suma y una que otra multiplicación, esa es otra cosa. Sí, pero tiene un poconón de funciones aritméticas, trigonométricas, exponenciales, de potenciación, de logaritmos, de generación de números aleatorios, que de pronto en el momento en que yo estoy haciendo una hoja las puedo utilizar, ¿sí? Si yo estoy haciendo una estadística, no sé, entonces puedo empezar a utilizar funciones especializadas de estadística para que a partir de los datos me ponga eso en una hoja. ¿Sí? Es decir, todo, creo yo, que hicieron una herramienta muy universal y las personas, dependiendo de sus necesidades, pues acomodan de esa universalidad, utilizan las partes que se necesitan dentro de su trabajo. ¿Sí? Y pues ustedes saben que las matemáticas se usan en todo, en contabilidad, en finanzas, en economía, estadística, en ciencias, en todo. Entonces, las matemáticas están presentes, así a mucha gente no le guste, están presentes en absolutamente todo. Pues no vamos a ver todas las funciones, pero ya les mencioné, hay aritmética, trigonometría, geografía, álgebra, todo, de todo hay ahí. Hay unas funciones matemáticas especiales que se llaman condicionales. Condicionales. Es decir, que se ejecutan cuando se cumple una condición. ¿Sí? Entonces, eh, yo tengo que hacer la suma si esos valores son mayores al promedio, por decir algo. O tengo que sacar el promedio, voy a calificar con curva. Entonces voy a sacar la curva de los alumnos que pasaron la materia para ver si con eso puedo arrastrar a los que no la pasaron. Es decir,
se cumple una o más condiciones y se utiliza ese dato o ese número en la operación que me están indicando hacer. ¿Sí? Bueno, esto es charlado ahorita, pero ya lo vamos a practicar. Funciones estadísticas, pues muy importantes, porque en este mundo, en este momento, hay un refrán que dice que dato mata relato, ¿sí? Y todo lo que es el análisis de datos, el Big Data, el Machine Learning, aunque ustedes no lo crean, todo eso es estadística, ¿sí? No es una estadística básica, son estadísticas avanzadas, pero sigue siendo estadística. Sí, no es que yo sea muy amigo de eso, pero pues como todo en mi carrera, pues las estudiamos. Entonces, esta es la parte que recolecta, presenta y caracteriza conjuntos de datos para describir apropiadamente las características del mismo conjunto de datos. Normalmente a uno le toca, ¿sí? ¿No? Que mire que es que las bolsas se están cayendo. Tiene que haber algo que sea, no, es que esto se sale de la estadística. O le dicen, no, mire que el candidato tal es el que tiene la intención de voto del tanto por ciento. Y uno va, sí, ese más me cae mal. Sí, pero el otro candidato tiene una intención de voto de tanto por ciento. Sí, entonces las encuestas, las estadísticas y pues todo gobierno se maneja esa base a las estadísticas que tiene, porque de eso dependen las decisiones a nivel macroeconómico. Es decir, realmente eso es algo importante. Y Excel ofrece funciones para estadística descriptiva, inferencial y otras. ¿Qué es lo máximo para hacer estadísticas? No, hay otros programas específicamente dedicados, pero para muchas de las acciones que uno necesita, Excel sirve. Bueno, entonces ya vimos que las estadísticas nos ayudan a comprender cómo funcionan las cosas y se usa en todo, en absolutamente todo. Entonces las funciones que tiene Excel van desde el análisis descriptivo básico, distribuciones estadísticas y pruebas de probabilidad. Que eso por sí, pues manejando los datos, la cantidad de datos que puede manejar Excel, pues es bastante útil. ¿Sí? Es que mucha gente lo por debajea porque no puede hacer Big Data con Excel. ¿Sí? Ya va por encima de sus capacidades de almacenamiento, de procesamiento de datos, pero no porque no pueda, sino porque ya son muchos, son muy grandes, no se puede comer todo eso y por eso lo por debajean, pero a otro nivel Excel es una gran herramienta para hacer estadísticas básicas e intermedias. Bueno, entonces hay que promedios, ¿sí? Que es la suma de los datos dividida por la cantidad de estos. Mediana, que me obtienes el número medio, esto no eso es similar al promedio, pero en una lista me dice cuál es el número que está en la mitad. Y hay una diferencia cuando yo tengo un número de datos impar y un número de datos par, que vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? En el par, pues, oiga, ¿cuál de los dos? ¿Este o este? No. Ahí miramos qué es lo que hace. La moda, ¿sí? Como su nombre lo indica, el que está más de moda es el que se repite más veces. Me puede encontrar el valor mayor o el valor menor dentro de un conjunto de datos sin necesidad de que yo me mire, no, el mayor es este, el menor es este. La varianza, ¿sí? Que es la media de los cuadrados de las desviaciones sobre el conjunto de datos. Esto también se usa bastante. Hay funciones, por ejemplo, contar punto blanco. Una pregunta capciosa. Si yo estoy haciendo un análisis de datos y hay espacios en blanco dentro de la tabla de datos que tengo, ¿qué me puede suceder? ¿Eso está bien o está mal? Mal, ¿cierto? Mal, porque ese dato lo va a contar, pero no va a aportar nada. ¿Sí? Y si yo tengo sí, desvía la muestra, o alguna operación en la que yo tenga que hacer alguna división dependiendo de esos datos, me va a dar un error matemático. Entonces, cuando yo estoy en la fase de limpieza de los datos o acomodando, pues reviso, aplico una función contar blanco y le digo, oiga, o un formato condicional y le digo, muéstreme las que estén en blanco, o le digo, no, mire, es que contar blanco me dio tanto, entonces esa muestra de datos ya no me sirve, necesitamos completarla. Entonces, se puede utilizar para esa parte antes de hacer los procesamientos y evitar errores futuros. Por ejemplo, la frecuencia.
Pues esto es las veces, la cantidad de veces que se repiten los valores en un rango o una tendencia lineal. Estas son algunas, ¿no? Hay más, ¿sí? Pero pues Excel sirve para hacer estadística. Bueno, miremos primero el archivo, abramos el archivo, vamos a ver si funciona acá. Y vamos a ver la parte de matemáticas. Ah, sí está en español, vamos a ver. Ok, vamos a repasarlas rápidamente porque, pues, hay muchas. Pero pues, como uno no sabe qué tipo de función puede estar utilizando en el futuro, ¿sí? Pues es bueno saber que, oiga, es que en Excel hay una función que me hace eso. ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces la primera es valor absoluto. Valor absoluto lo que hace es que si yo tengo un número, perdón, pasó, ¿qué pasó? Que no me escribe. Ay, no me escribió aquí en línea. ¿Se me dañó el teclado? No me escribió. Voy a usar el archivo que tengo abierto acá. Ah, no, sí. El teclado está bien. Yo no sé por qué no me está escribiendo acá. Este es el archivo de Excel que tengo abierto en la web. No me está abriendo. No, 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 no está escribiendo. Tan chistoso. No. Esto, no, ya sé. Como no es selección. No, este estoy abriendo en la web del SENA. Me falta decirle aquí que este archivo es público. Ahí está pensando y vamos a ver si era eso. Sí, era eso. Me está diciendo si no es un archivo público no lo puedo trabajar. Tienes razón. A veces, ay, Dios mío. Devuelve el valor absoluto de un número. Listo. A ver ese número. Ah, bueno, esto me va dando de una vez la ayuda. Tan bonito. Ustedes lo trabajan en línea, ¿cierto? Como este Microsoft 365. ¿Sí? Tan bonito. Me está dando la ayuda y me da la descripción y cómo usarlo. Chévere. Deme eso. ¿Y qué tiene que hacerme? Pues ponerme un 8. ¿Sí? Igual acá. A veces. Lo que pasa es que aquí y de esta. Y pues obviamente si el número es positivo me devuelve un 8, si el número es negativo pues le cambia el signo. Listo, valor absoluto. Aleatorio. Aleatorio me genera un número mm, ahí, sí, cualquier número, un número aleatorio. Siempre va a estar entre 0 y 1, es decir, siempre van a ser números decimales. Por ejemplo, ahí me generó 0,76 y pico. ¿Qué pasa cuando yo necesito escalizar esos números? Pues sencillo, yo cojo los números aleatorios y los puedo ir escalizando y poniéndoles valores o los multiplico por 100 o los multiplico por el número que yo quiera o necesite multiplicarlos y así puedo ir generando rangos de números. Por ejemplo, en estadística, cuando yo necesito hacer pruebas, puedo generar números aleatorios para ver cómo se están comportando las funciones que estoy haciendo. Aquí me faltó 0. ¿Sí? Bueno, otra cosa, otro detalle, es la manera en que trabaja Excel. Cada vez que yo le dé Enter, él va a estar recalculando los números aleatorios. Es decir, cuando yo tengo un libro de Excel, si doy Enter o le doy o genero una función y paso a otra celda, en cualquier parte de las hojas del libro, Excel va a recalcular todo el libro. ¿Sí? Él lo hace todo de una vez. No, yo no me doy cuenta, pero cuando yo le dé Enter aquí, le voy a decir aleatorio, entre. ¿Sí? Ay, tan chévere, me da la ayuda. Bueno, y entonces le voy a decir aleatorio entre 1 y... bueno. Entre 1 y 15, entre uno y 10 para el que se gane la rifa. Cuando yo le dé ese número, cuando yo le dé ese enter, me va a aparecer aquí otro número aleatorio. Uy, bueno. Acabo de descubrir otra cosa. Esto debe ser coma porque esto debe estar en inglés. Sí.
Aquí no sé si les pasa a ustedes, pero este debe tener configuración regional. Como yo estoy manejando esto en la nube, ¿sí? Probablemente tiene la configuración regional de Estados Unidos. Entonces, no voy a usar los puntos. Dime. Ah, claro. Aleatorio.entre. No, TAI. TAI. Lo que pasa, y repito, aquí está con coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo estoy manejando en la nube. ¿Por qué lo manejo en la nube? Porque nosotros tenemos que llegar a ver estas funciones que se llaman automatizar, ¿sí? Que ustedes sí las tienen. Pero si yo lo trabajo en el Excel que tengo instalado en el computador, este sí tiene la configuración regional del sistema operativo. Entre 1 y 15. Aquí se utiliza el punto y coma, ¿sí? Es por eso. Entonces, este que está aquí, donde yo aparezco aquí en esta foto, es el que está instalado. Fíjense que este tiene, yo le puse aquí esto en grisecito, pero aquí tengo como yo no puedo configurar esto lo configuran los administradores de la red, esto está clarito, y los iconos, pues son los mismos iconos, pero están como, tienen algo diferente en la imagen, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que está trabajando en una versión diferente. Uno no piensa en eso porque uno ya se sabe de memoria los iconos, ¿sí? Y es decir, eso lo trabaja ya de memoria. Pero este que está, no sé cómo les funciona a ustedes. El que yo tengo instalado utiliza el separador punto y coma. El que tengo acá, que es el que estoy trabajando en línea, utiliza el separador coma. Pero es por la diferencia en las configuraciones de ambas opciones, ¿sí? Pero entonces viene una pregunta. ¿Qué pasa si yo trabajo mis archivos en ambos sitios? Yo no lo he hecho, no sé si ustedes lo han hecho. Si yo, por ejemplo, comienzo a hacer en la oficina el archivo en Excel de línea, donde utilizo la configuración regional de Estados Unidos, por ejemplo, porque aquí estoy usando separadores por coma, y después me devuelvo a mi versión instalada que tiene separadores con punto y coma, ¿qué pasará? Buena pregunta, ¿cierto? Mm, ¿Qué pasará con esto? Lo voy a probar y la próxima clase les digo a ver qué fue lo que me sucedió. Y todo eso depende es de las configuraciones que hagan los administradores de red en el Excel que tienen en línea. ¿Sí? Entonces, ahí sí depende de ellos. A veces es bueno separar lo que es el trabajo, es decir, no llevarse trabajo a la casa, o si va a trabajar desde la casa, conéctese al Excel que tiene, al Excel de la oficina, por decir así. ¿Sí? Yo no sé todavía qué pasa. Fíjense que el separador de puntos decimales es un punto. Aquí, si yo tengo un número aleatorio y aquí llego y lo multiplico por 1000, fíjense que el separador de decimales es la coma y aquí es un punto. Entonces es pura configuración regional. Si le sucede eso, no se asuste. Es configuración regional. Bueno, número entero. Pues el número entero lo que hace es tomarme la parte entera de un número que tiene decimales. Perdón, entero. Entero de este. Listo. Ahí me da el número entero. Pero no necesariamente yo tengo que sacar el entero. A veces es necesario redondearlo. Y hay diferentes formas de redondear. La más utilizada pues es redondear. Este redondea hacia arriba, ¿no? Este es el que hace que si es mayor o igual que 5, entonces le sube uno. Y si es menor que 5, pues no le sube. Pero pues es el típico redondeo que uno siempre hace. Y le dice que le dé cierto número de decimales, voy a decirle que 4. Cierto número de decimales para redondear. Listo. ¿Ven? La costumbre, ¿sí? Ahora sí. La costumbre. Yo ya estoy programado para poner puntos y comas, o comas. Entonces ahí está redondeando.
Pero yo puedo redondear, dígame. Bien. Sí. Ah, sí, qué bien, muchas gracias. Bueno, no, me había cerrado a la banda de que aquí no podía configurar esta parte, ¿sí? Ahora sí tengo las comas y aquí debo tener mi punto y coma. Listo. Gracias. Lo que sí no sé es si eso se va a preservar para siempre. Ojalá, porque pues, como les dije, uno ya lleva mucho tiempo trabajando las cosas así. Listo. Entonces, a veces uno puede redondear hacia arriba o redondear hacia abajo. Entonces, para eso están las funciones redondear más y redondear menos. Entonces, profe, redondee más, por favor, porque es que está muy complicado pasar esa materia. Vamos a decirle otra vez que cuatro decimales. Fíjense que aquí hay una pequeñísima diferencia. Este es 420.56.56 y al redondear más me pone punto 5657. ¿Sí? Existe también el redondear menos. Le digo que me redondee este y me le ponga 4. Listo. Aquí, por ejemplo, el más lo redondeo hacia arriba y el menos lo dejo como venía. Hay otras dos formas de redondear. Cuando yo no necesito decimales, sino que necesito que el número sea par o sea impar. Está redondear par y redondear impar. La característica de estas es que si el número me da par, por ejemplo, en este caso me da 61.170, no me va a entregar el 61.170, así sea número par, me va a entregar el que sigue hacia arriba. ¿Sí? Entonces miremos cómo funciona. Redondear par. Y ahí sí tengo que decirle que este número, vea, da 8.305, me puso el 8.306, correcto, ¿cierto? Me puso el siguiente número par y está redondear impar, este número, y aquí tengo 3.546. Aquí me pone un 3.548 y este me pone el 3.547. ¿Cuándo se usa eso? No, yo hasta ahora nunca los he usado, nunca los he utilizado, pero ahí está. Yo puedo redondear al siguiente número que sea un múltiplo de X número. ¿Sí? Entonces, si yo le digo redondear múltiplo, redondear múltiplo, par, par, menos. Parece que no la coge. ¡Ja! No está. Ah, es que no es así de redondear multo. Redondear multo. Redond.mult. ¿Sí ven? Que yo me confundo. Esta. Redond. Ahí tengo la copialina. Bueno, redondear múltiplo. Listo. Pero me faltó el dato de qué múltiplo. Entonces le voy a decir un múltiplo que sea, no le voy a decir ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 sino 7 que ese sí es, ahí está. Entonces, el número original es 7.961. Redondear par me lo pone en 7.962. Redondear impar me lo sube al siguiente impar, que es 7.963. Y redondear múltiplo me busca el múltiplo de 11 más cercano. Voy a dividir esto por 11. 136. Ah, bueno, en el momento en que yo le doy enter cambia. ¿Sí? Cambia. Entonces, ahí cambia. Pero entonces me devuelve al número múltiplo del número. Ah, es que no es 11, es 7. Epa, claro, ahí tenía que darme entero. Eso. Fíjense que aquí tengo
Este también sirve. 5302 lo convierte en 5304 o en 5303 si redondeo a par o a impar. Pero a un múltiplo me va a buscar el múltiplo más cercano de 7, más cercano a este número, que resulta ser 5306, que, y aquí lo pongo, es para verificar que realmente sí es un múltiplo porque es 758 por 7. ¿Cuándo se usa esta? Tampoco lo he utilizado, pero debe tener, si está ahí es por algo. Función truncar. Esta se parece a la del entero, ¿sí? Pero también voy a decirle que lo trunque, ¿sí? Es otra forma de redondear. Pero, a diferencia de redondear, que, me, que lo que hace es aproximar, aquí no sirvió el ejemplo, voy a darle enter otra vez para ver si el ejemplo sirve. Aquí está. Fíjense que este redondear aquí cogió y puso .2809. El truncar sí, no importa. Truncar hace lo mismo que redondear, pero no me aproxima ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo deja tal y como viene. ¿Sí? No hace aproximaciones. Entonces están esas funciones. Bueno, hay otras muy interesantes que sirven muchísimo cuando uno está viendo películas y las fechas le salen en números romanos, que se llama número punto romano. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es decirle cuál es el número arábigo y esta función me devuelve el número romano. Aunque ustedes no me lo crean, alguna vez alguien miró mi reloj y me dijo, no entiendo tu reloj porque hay una B y unos palitos. Y no entendía que esos son números romanos. De pronto no se lo enseñaron y hay gente que ya no le enseñan los números romanos. Creo que a nadie se los enseña porque pues tiene ya no se usa eso. Pero en mi reloj tiene números romanos todavía. Entonces no me supo dar la hora y yo, ay Dios mío. Bueno, entonces está esta función que me permite usar números romanos. Hay sistemas de numeración que aún los usan. A mí personalmente me parecen elegantes, pero pues eh, hay personas que eso ya no se usa. Y está la función contraria, para convertir un número romano en un número árabe. ¿Sí? Entonces me hace la conversión entre uno y otro. Curiosidades que tiene. La constante pi, ¿sí? Que me entrega pues el número pi y yo lo puedo utilizar dentro de mis operaciones, no escribiendo el número 3,14, no, le digo pi. Escribo pi como función como tal, porque es una de las constantes que más se utiliza y ya viene, pues, ya viene un valor desarrollado ahí en Excel, ya lo tiene. Bueno, factorial. El factorial, pues, es una fórmula que hace una multiplicación desde el número uno hasta el número entero y los va multiplicando uno por uno. Esa es la función fact. Aquí se llama fact, sí, factorial. O puede devolverme el doble del número. Interesante. Y le voy a decir que quiero el factorial de 7 y pues obviamente me va a dar el mismo resultado. Hace la multiplicación. Este es el ejemplo que les dije que si uno le pone un número inmenso, Excel ahí me genera error de número porque no alcanza a procesarlo. El resultado es tan grande que no alcanza a procesarlo. ¿Ven? Está 70.000. Como eso es una multiplicación, pues ese número va creciendo bastante. Miren que el factorial del número 70 lo puso, pero pues es un número bastante grande. Por eso me sale el error de los números. Vean. Uy, ¿cómo es? No, no lo alcanza a procesar. No lo procesa. Hay hasta cierto número de factoriales que puede manejar Excel. Los otros son muy grandes. No alcanza a procesar. ¿Sí? Pero pues eso em, es normal y pasa en pues pasa en los programas que no vienen diseñados para eso. Hay otros programas que sí manejan cantidades astronómicas, pero porque vienen diseñados para eso. Bueno, función potencia. La función potencia pues lo que hace es elevarme un número a x potencia. Usualmente cuando uno tiene enteros, pues lo que hace es en Excel escribe esta fórmula. 2 circunflejo a la 4
y Excel automáticamente dice, no, pues es que eso es 2 elevado a la 4. Pero a veces las personas se les dificulta sacar el circunflejo porque hay que hacer operación de circunflejo y después darle espacio. O hay teclados que no lo traen. Hay teclados que dicen, no, no le pongo esa tecla, eso no lo usa nadie. Entonces, para eso, pues está la función potencia, que me permite en Excel. Ah, fue que le quité las ayudas. Ah, bueno, sí, potencia, y ahí lo dice. Bueno, está chévere la ayuda. Lo que yo quiero es tomar el número 2 y elevarlo a la potencia 4. Y obviamente pues me da 16. Bueno, pero esa función potencia también me puede ayudar a sacar raíces cúbicas, raíces cuádruples, raíces quíntuples, etcétera. Cualquier raíz que sea diferente a la cuadrada. ¿Cómo? Pues la escribo, ¿sí? Matemáticamente uno sabe que una raíz, por ejemplo, la raíz cúbica de este número 81 es 3 a la 4, ¿sí? 3 por 3, no, esto está mal. Un momentico. Voy a poner aquí 3 a la 4 para que no sea tan obvio. Ah, no, sí es 81. 3 por 3. Ah, sí, no, sí, 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 casi que se me olvida multiplicar. Entonces la raíz cuádruple de 81 es 3, ¿sí? Pero Excel solamente tiene un número específico para la raíz cuadrada. Para las otras raíces sí toca hacer esto. Como yo sé que la raíz cúbica es el número elevado a la un tercio, eso me saca la raíz cúbica, pues lo que hago aquí es, no, pues cójame la raíz, no, no me da la raíz, potencia, ¿de qué número? Pues el número es 81, ¿sí? Y sáqueme la raíz a la un tercio. No hay necesidad de poner paréntesis, porque en ese caso, eso es un solo número de operador, ¿sí? Ahí no hay necesidad de ponerle paréntesis. Es un número y otro número. Excel dice, ah, pero dentro del número este me toca sacar la división. Entonces la hace y después sí hace la función potencia. Y efectivamente me da el 4. ¿Sí? Entonces, esta función potencia me sirve para sacar cualquier otra raíz. ¿Listo? Si yo le digo, sáqueme más bien la raíz cuádruple de 81, entonces ahí me dice que es 3. Sí, efectivamente. 81 es 3, es 4 veces, es 3 a la 4. Entonces me saca raíces diferentes a la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, pues sí, ya todo el mundo sabe que me devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Que en este caso es 2. 4 por 4, 16. ¿Listo? Bueno, a veces es necesario dentro de un rango de datos detectar cuáles son negativos y cuáles son positivos. Entonces, para eso, Excel tiene la función signo. Entonces, si yo le digo aquí signo, dime signo de -1, por ejemplo. Ah, no, voy a decirle que de este número que está acá y de este número que está acá. Entonces, fíjense que la raíz, la función signo del positivo me da 1 y la función signo del negativo me da -1. No es el mismo valor absoluto. ¿Cómo puedo yo usar eso? Pues acá está, por ejemplo. Bueno, aquí tengo escrita esta función. Si el signo es igual a 1, me escribe positivo, o en caso contrario, me pone negativo. Entonces, fíjense que aquí está escrito positivo y aquí negativo. Ah, aquí está la función, vean. Aquí se ve. ¿Sí? Ahí es decir, dependiendo de ese resultado, puedo hacer algo. Ahí le puse que escribiera un dato, o puedo decirle que haga, que cuando sean negativos, entonces el interés de eso suma lo que no sé qué. Bueno, alguna cosa puedo hacer dependiendo si el resultado es negativo o positivo. Todo depende de lo que yo esté haciendo. La función producto, ¿sí? Te sirve para multiplicar. Si yo quiero multiplicar, ¿sí? En lugar de escribir esta celda por esta celda por esta celda por las otras celdas, no, sencillamente le digo, no, hágame el producto
el producto, sí, aquí está, de este rango, y eso me hace el producto. La suma, pues ustedes ya la conocen, todo el mundo la usa todos los días uno usa sumas. Es como que de las funciones favoritas de Excel. Hay otra que es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados lo que hace es cogerme la suma. Esto lo puedo hacer a mano. Por ejemplo, 144 es el cuadrado de 12, 2025 el de 45 y 2500 el de 50. Si yo hago la suma de estos, estoy haciendo la suma de los cuadrados. Pero puedo hacerlo con la función suma.cuadrados. De una vez cojo los números sin elevarlos al cuadrado, ni hacer pasos intermedios, ni escribir una fórmula que me va multiplicando número por número. Le digo, hágame la suma de los cuadrados de estos números. Y cuando uno está trabajando, hay funciones de estadísticas que utilizan la suma de los cuadrados. ¿Sí? Entonces, uno puede ir hallando esos valores así. Ya vimos las condicionales, creo que era lo que seguía. Sí. Entonces, como ven, son una cantidad de funciones matemáticas que sirven, obvio, claro que eso sirve. Y siempre que nosotros estemos trabajando, las vamos a utilizar. ¿Sí? No siempre las operaciones aritméticas, pero así no las usemos, es bueno saber que uno puede hacer eso, ¿sí? Y que existen ese tipo de funciones. Miremos las condicionales, ¿sí? Por ejemplo, contar. Contar es una función que se usa para contar un rango de celdas que contienen, perdón, me cuenta cuántos números hay en un rango de celdas, pero solo los números. Me dice, mire, en esa tabla de que usted tiene de datos, tantos son números, ¿sí? Tantos son números. La función contará es similar a contar, pero esta me cuenta todas las celdas que no están vacías, es decir, que contienen algo. Ese algo, pues es un carácter, un booleano, un espacio, un número, un texto, lo que sea, una fecha, cualquier cosa, es decir, que la celda no está vacía. Contará me dice cuántas celdas no están vacías y puede tener cualquier cosa. Mientras que contar me dice cuántas celdas tienen números. Las fechas también las va a contar como números. Las horas también las va a contar como números. La platica también la va a contar como un número. Lo único que no cuenta de estos son booleanos y textos. Pero contará, cuenta absolutamente todo. Que no esté vacío. ¿Sí? Incluso los errores. Si hay un error ahí, también lo cuenta. Celdas no vacías. Vienen las condicionales. La contar sí. Entonces, esta me cuenta la ocurrencia de ciertos números o pues la ocurrencia de un evento si cumple una condición. Es decir, no, ahí vendieron manzanas, pero pues cuénteme cuántas manzanas. Si tengo toda la lista de Fruber, entonces ahí encuentro yo y me discrimina lo que yo vendí en manzanas. Tiene un criterio de selección, un solo criterio, que es lo que yo quiero buscar. Ese criterio, pues, es algo que tiene que ser verdadero o falso. ¿Sí? No puede, es decir, tiene que ser un criterio que me dé, un criterio lógico que me diga, eso que usted está preguntando ahí, da que sí o que no. ¿Sí? Y eso califica para los criterios en todas las funciones. Toda función de Excel que tenga un punto sí por ahí, termina siendo una función lógica o condicional. Que algo lo hace, pero tiene que cumplir una condición. Entonces, contar puntos sí, le doy un solo criterio y me hace el conteo. ¿Cuáles son los criterios? Pues los igual, mayor, menor, menor igual, mayor igual, o que contiene un fragmento o un texto. ¿Sí? Algo muy importante es que los criterios para estas funciones de conteo se escriben entre comillas, porque los criterios son textos. Y cuando yo vaya a utilizar un criterio que está dentro de una celda, tengo que utilizar el criterio que me va a decidir el símbolo ampersand y después la celda
para poder unir eso como una cadena de texto, porque si no, no funciona. Y cuando yo busco texto, puedo utilizar los comodines, ¿sí? Como en el póker, que el comodín sirve como cualquier carta, el comodín en Excel sirve como cualquier cadena de texto. Una letra, varias letras, ¿sí? El comodín sirve para eso. Perdón, un carácter o varios caracteres, porque estamos hablando que son símbolos, espacios, números, letras. Bueno, viene entonces la función contar.si.conjunto, ¿sí? Esta es igual a la anterior, pero tiene que cumplirse varios criterios especificados. Y cuando digo tienen que cumplirse, es que tienen que cumplirse todos los criterios para que lo tenga en cuenta. Si uno de los criterios no se cumple, no la tiene en cuenta, no hace el reconteo por eso, ¿sí? Se pueden tener como 128 criterios, entonces tendría que cumplirlos todos, lo cual pues es como complicado, pero si yo necesito, digamos que esto me reemplaza una función, si esto se cumple y esto también se cumple y esto también se cumple, entonces hágale. No, este tipo de funciones me van dando todos los criterios en un solo renglón y evito funciones anidadas. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo le digo, oiga, en este rango que está acá, busque el primer criterio, perdón, en este rango, busque el primer criterio. En este otro rango, busque este criterio. En este otro rango, busque este criterio. Entonces, rango, si yo lo defino como diferentes columnas, yo puedo hacer que cada columna tenga un criterio distinto. O si todos los criterios van dentro del mismo rango, me toca repetirlo. Sí, me toca repetirlo buscando los criterios. Bueno. Funciona también para la suma y creo que para el promedio también. ¿Sí? Yo sumo, ese valor entra dentro de la suma si dentro de estos rangos hay un criterio que se cumple, entonces lo sumo. Si no se cumple, pues no va a la suma, punto, es como si no existiera. No, dígame rápidamente cuáles de todos esos datos son los que corresponden al departamento de Cundinamarca. Entonces yo le digo, súbeme, le pongo el rango que se llama departamentos, como el rango de la celda, le escribo aquí Cundinamar, le dejo un asterisco, ¿sí? Porque no hay ningún otro departamento en Colombia que empiece con Cundinamarca, pero me da pereza escribir el resto de la palabra. Cundinamar, asterisco, ese asterisco significa todos los caracteres que sigan de ahí en adelante, y le digo cuál es el rango de la suma que yo quiero sumar. Y la función busca todos los datos que llegan con Dinamarca, ¿sí? Y los va sumando. Y los otros que no dicen Cundinamarca, pues no los suma, como si no existieran. Y entonces ya sé discriminar los datos específicos para un departamento, por ejemplo. ¿Listo? También hay un equivalente con conjunto, ¿sí? Que tiene que cumplir varios criterios. Entonces, aquí funciona igual, pero yo tengo que decirle el rango de la suma. Entonces le digo, no, mire, coja todas esas precipitaciones, la columna de precipitaciones. Aquí póngame el rango de los departamentos. Aquí escriba Cundina, Cundina, asterisco. Vuelva a coger el rango de los departamentos y aquí escriba Bogo, asterisco. Entonces me va a sumar todas las precipitaciones del departamento de Cundinamarca y, y del departamento de Bogotá. ¿Y cuánto me va a dar esa suma? Pues cero, porque no va a haber ninguna celda que cumpla los dos criterios al mismo tiempo. Cuando yo especifico estas funciones, sí, trabajan con lógica y. Es decir, tiene que cumplirse este criterio y este otro criterio y los otros criterios que yo diga tienen que cumplirse todos al mismo tiempo para que este valor sea incluido dentro de la suma. Si hay alguno que no se cumpla, como si no existiera. ¿Listo? Entonces son excluyentes. Perdón, son incluyentes. Tienen que cumplirse todos los criterios para que pueda funcionar. Entonces está el rango de la celda,
que es donde donde yo quiero buscar algo especificado, y el criterio, que es lo que yo quiero buscar. Si el criterio es un texto, siempre va a ir entre comillas. Y no hace diferencia entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Pero, pero, si hay una A con tilde, ahí sí la diferencia. ¿Sí? Entonces, una de las prácticas que yo uso en Excel, así sea incorrecto, es quitarle las tildes a las palabras. Porque Excel es un producto norteamericano y en el inglés no marcan los acentos. ¿Sí? Eso que nosotros solo tenemos que quitar 5 tildes. Imagínense que fuéramos portugueses, porque tienen tilde para un lado, para el otro y tienen el ñoquito ese hacia abajo, entonces tendría que quitar más acentos. Entonces, eso sí puede pasar. Que alguien escriba un nombre con tilde y Excel no lo va a encontrar. No va a hacer la diferencia. Pero si yo puedo mezclar mayúsculas y minúsculas sin tilde, funciona perfectamente. Bueno, entonces vamos a seguir con con nuestro formatico. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, entonces espero que salgan. Por favor, hagan preguntas. Créanme que en esto me han hecho preguntas. El sábado me hicieron las preguntas y surgió algo bueno. En un curso de Power BI salió algo bueno. Hasta yo aprendí algo nuevo, ¿sí? Que yo no me las sé todas. Pero bueno. Entonces, aquí estábamos hablando de las sumas condicionales. Entonces, aquí tengo una serie de números. Bueno, le voy a poner una condición aquí. Que los números que sumen sean menores que 50. Y lo voy a hacer de dos maneras. Aquí voy a escribir sumar.si, sumar.si. La función me dice cuál es el rango en el que yo voy a examinar el criterio. A ver si este es el rango en que voy a examinar el criterio. Listo, ese es el rango. ¿Cuál va a ser mi criterio? Le voy a decir no, entre comillas, le voy a decir, mi criterio para la suma es que esos números que están ahí sean menores a 50. Listo. O sea que va a sumar los números que sean menores a 50. O sea, el 4, 16, 25, 32. Listo. Voy a decirle, hágame esa suma. Listo, me da 77. Bien. Fácil, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué tal que yo no tenga el número 50 o que esa operación tenga que depender de una celda cuyo número varía? Eso es fácil. Sumar puntos y le doy el mismo rango de la suma. ¿Listo? Pero esta vez le voy a decir que tengan que ser menores a la celda donde tengo el número. Ve, y ahí qué pasó. Aquí le digo que a esta celda. mm, es más, ni me deja. Este Excel aquí ni me deja. Qué rajo. No me deja, ni siquiera me deja cometer el error. Muy pilo. En el otro sí me deja cometer el error. Aquí ni siquiera me deja cometer el error. De una vez me va dando cero. Y trunca la operación. Aquí, para poder unir el símbolo menos entre comillas y el valor de la celda, tengo que utilizar ampersand, que es el mismo operador de concatenación de textos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno cuando tiene números así, perdón, cuando quiere concatenar textos puede usar el símbolo ampersand? Entonces le digo, concatenemos, ahora sí me la deja escribir. Muy pilo, muy pilo. En la versión instalada me deja cometer el error. Entonces ahí estoy concatenando el menor que y la celda donde está el valor que tengo que revisar. Y obviamente pues ahí me trabaja la función. Aquí le doy todo explícito, ¿sí? Y aquí me toca escribírselo, es un poquitico más complicado, pero ese ampersand significa que el contenido que está en esta celda
lo va a convertir en texto y lo va a unir, perdón, lo va a concatenar con el símbolo menor que. Y me hace la suma para los valores que son menores que 50. ¿Sí? De esa forma, pues yo puedo hacer sumas, digamos, no, sumar puntos sí, perdón, sumar puntos sí, de este rango, ¿cierto? ¿Listo? De este rango y que sea, comillas, mayor o igual que, cierro comillas, ampersand, este número que tengo acá. Y listo. Me da, sí, porque le dije que fuera mayor o igual que 108, entonces me suma estos números de que están acá. Sí, lo suma, hace la suma. O si le digo, voy a hacerla para que me dé cero, sumar puntos sí, el rango, listo, y le digo que sea igual, perdón, al, voy a coger este número y lo voy a dividir por 2. Vamos a ver qué pasa. Estoy inventando cosas sobre la marcha para ver si funciona o no funciona. Cero. No sé realmente si es porque me hace el resultado o porque no encuentra ninguno que sea igual. No, sí es porque no encuentra ninguno que sea igual. ¿Sí? Porque Excel, recuerden que cogería el resultado, es decir, él encuentra la operación ahí y dice, antes de resolver esto, voy a hacer esta operación. Entonces coge 108, lo divide por 2, lo concatena y ahí sí me hace la función sumar. ¿Sí? Esa es la forma en que trabaja Excel. ¿Listo? Obviamente, pues no hay ningún número que sea igual a ese. Bueno, eso es sumar puntos sí, entonces es bastante útil cuando uno tiene que discriminar. Y como les dije, los criterios siempre. Bueno, este es el diferente. Entonces voy a coger este mismo, lo voy a pegar acá. Y en lugar de poner el igual, le voy a poner el mayor que, menor que. Como en Excel no existe el carácter tacha, ese sí me dio resultado. ¿Sí? Como no existe este carácter, ¿sí? En Excel no existe este carácter que es igual tachado. Pues entonces él dice, que si quiero que algo sea diferente, pues le pongo menor que, mayor que, y ahí estoy preguntando si son diferentes. O, dicho de otra manera, que sí lo he visto, que no sean iguales. Y si algo no es igual a otra cosa, pues son diferentes. Creo que es en la ayuda de Excel, que es traducida del inglés al español. Alguna vez leí que decía no iguales, y yo, pero no iguales es diferente. Pues semánticamente, pues es decir, el significado es el mismo, pero pues hay una forma de decir las cosas mejor que la otra. Bueno, este es un ejemplo del sumar puntos y punto conjunto. Me están diciendo, oiga, ¿cuánto stock tenemos del código 1 que sea de talla M y de color verde? En una tabla de estas es muy sencillo ver que la primera es la que cumple. En una tablita de estas pequeñitas, sí, 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 sí. Sí. Pero yo estoy pensando en tablas gigantes, tablas mucho más grandes, ¿sí? Tablas más grandes. Entonces, si yo tengo que utilizar o tengo esto en una tabla más grande y me están preguntando uno, dos, tres criterios diferentes para hallar lo que hay en unos valores, en una columna, o me están diciendo, mire, esta suma tiene que ponérmela por estos rangos, tiene que cumplir esto, es decir, tengo que cumplir ciertas condiciones, pues utilizo la función sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Listo? ¿Qué me dice la función sumar punto sí, punto conjunto? Este es el rango que yo voy a sumar. ¿Listo? Ese va a ser el rango de mi suma. Después de eso me pregunta cuál es el criterio, ¿no? Pues digámosle, el criterio va a ser esta columna con los colores. ¿Y cuál es el criterio? Pues que sea verde. Listo. Si ahí dice verde, sume.
¿Cuál es el otro criterio? Pues las tallas. ¿Cuál es el criterio de las tallas? Ah, pues que sea M. Fíjense que el texto va entre comillas. Y el otro criterio, el del código. Pues le digo, esta es la columna donde voy a buscar el otro criterio. Y el criterio va a ser el número uno. Entonces, fíjense que esa función, eso lo puedo hacer yo con funciones buscar. Le digo, buscar, búsqueme esto, tráigame ese dato que busque, tráigame el dato que busque. Y al final, cuando encuentre los tres datos, le tengo que hacer una suma. Mm, ¿Se puede hacer a mano? Sí, claro. ¿Me demoro más? Sí, obvio. Y me enredo más. Entonces, esta función ayuda a encontrar este número de stock. Obviamente, pues aquí tenemos muy pocos datos y solo tres condiciones. Pero si yo tengo unos datos más grandes y tengo que ponerle más condiciones, pues también me va a servir. ¿Sí? Esa es la idea de estas funciones de conteo y de suma condiciones. Ahí estaba la copia línea. Condicionales para que, pues, para eso. Si yo, por ejemplo, bueno, ese ejemplo lo dice todo. Estoy encontrando, fíjense que aquí están todos los verdes. Si yo hago esto a mano, me va a traer todos estos tres valores verdes. Y me va a traer estos cuatro valores M. Y me va a traer estos dos valores 1. Entonces me tocaría hacer una función un poquito más complicada para poder discriminar eso y hacer la suma a punta de funciones condicionales sí. No, para eso está el sumar punto sin punto conjunto. Aquí tengo tres condiciones, pero pueden ser hasta 128 condiciones. Y el rango de datos, pues, lo que maneja Excel. Bueno, división, eso todo el mundo se acuerda de la división, por allá cuando uno estaba en primaria. Si yo quiero dividir 22 entre 5, pues hace la multiplicación, y da un residuo, un cociente, un residuo, un dividendo y un divisor. ¿Sí? Eso es lo que uno necesita. Si yo hago la división normal, pues me da 4.4. Pero resulta que en Excel hay una función que se llama, no hay ninguna función que se llame división. No, eso no existe. Aquí estoy confundiendo yo las cosas. Entonces le voy a quitar los paréntesis, porque estoy confundiendo. ¿Listo? Uno lo que hace es esto, 22 dividido 5 y sale eso. Pero está la función cociente, que me devuelve solamente la parte entera de la división. Cociente de 22 y de 5 y me debe dar el 4. Y si yo quiero ver que esa función sea entera, pues le digo residuo entre lo mismo, 22 y 5. ¿Sí? Y me da el 2 porque pues aquí cuando la hago a mano, como le enseñan a uno en primaria, pues da el cociente y da el residuo, y que después uno le multiplica por 10 y le puede poner baja un cero y tal, y le da el 4.4. Perfecto, que es lo que me da esta acá. A veces, y lo digo porque a veces le toca a uno encontrar datos los cuales sean múltiplo de otro y puedo utilizar la función residuo. Y si el residuo da en cero, ¡prum! Ese es múltiplo. ¿Sí? Y toma el cociente. Bueno, es decir, depende de lo que yo tenga que hacer. Bueno, otras funciones son las trigonométricas. Resulta que Excel no trabaja con los grados que normalmente nosotros trabajamos, sino que Excel trabaja en radianes. Es otra forma de expresar los grados, pero que dependen del número pi, ¿sí? Porque todos los radianes pues están expresados en términos de pi. Entonces, es la única, ¿cómo les digo? La única restricción, ¿no? Que está en radianes, ¿sí? Pues a mí por ser ingeniero siempre me mandaban a darle clases de matemáticas a los primos y a los amigos menores, siempre. Y alguna vez hicimos una cuando estábamos en pandemia, entonces la niña, sí, es que esto, yo odio ese tal Pitágoras porque es que mira, yo hago esto aquí, lo compro aquí en Excel y no me funciona y no me da, yo le dije, es que se trabaja en radianes. Y se puso aún más contenta, de verdad. Ella odia las matemáticas, pero bueno.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay funciones para convertir los grados normales en radianes. Entonces yo cojo el ángulo de 45 grados y lo convierto en radianes y eso me da ese valor. Y ya cuando yo tenga que aplicar mis funciones trigonométricas, por ejemplo el seno de esto, me da ese valor. Pero si yo le digo, por ejemplo, seno de esto, que era lo que ella hacía porque no sabía, y yo en algún momento tampoco lo supe, pues le daban valores diferentes, ¿sí? Porque pues Excel dice, este ángulo está en radianes, y hace un cálculo allá y le da diferente, ¿sí? Le da diferente. Coseno, lo mismo. Y lo mismo me sucedería si trato de hallar el coseno de este ángulo de 45. Si ustedes se fijan, esto es igual, ¿sí? Puse el ejemplo porque dan iguales, pero fíjense que si yo hago el ejemplo mal, es decir, no tengo en cuenta que esto trabaja en radianes, sino, sino que trabajo en los grados normales, vean. Y por eso ya se tiraba todo. Entonces ella odiaba esta cosa, lo odiaba pero pues ahí le dimos las clases en pandemia. Tangente que es tan, toca el ángulo de radianes que obviamente va a dar 1. Y yo puedo coger otra vez el ángulo que está en radianes y convertirlo en grados. ¿Sí? Y obviamente pues me debe dar 45. ¿Sí? Entonces son funciones trigonométricas que uno dice, no, yo nunca en mi vida voy a usar eso de nuevo. Depende, depende de muchas cosas. Bueno, aquí hay unas para hacerlo de 30 grados y todo, pero pues eso no. Eso con una vecesita que vean, que lo hagan está bien. La verdad es que no se usa mucho, salvo que uno esté trabajando en cosas geométricas o digamos que sea un arquitecto y tenga que hallar áreas, bueno, no sé. De alguna forma, en algún momento de la vida uno tiene que usar algo y lo importante no es saberlo, sino saber dónde está la información para poder hacerlo. ¿Sí? Ok, miremos este ejemplo de estadística. Estos son nuestros datos. Perdón. Tengo estos datos que están acá. Es una columna. Estos son mis conteos. Conteos condicionales. Entonces, fíjense que aquí hay unos números, celda vacía, letras, carácter, espacio. Esta celda tiene un espacio adentro. Carácter, celda vacía, una letra y un símbolo. Un símbolo. De esos que uno llega y los inserta como si fueran símbolos. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar los conteos a esta columnita de datos. Esto es solo para ver las diferencias. Entonces vamos a ampliar aquí un poquito. Solo números, le voy a decir contar este rango de datos. Ahí, ¿listo? Y me dice cuatro números, claro. Estos son cuatro números, ahí se ven. ¿Listo? Ahora le voy a decir contará. Fíjense que son 14 celditas. Entonces contará el mismo ranguito. Me tendrá que decir que hay 12, porque aquí lo puse y lo señalé diciendo esas dos celdas están vacías. Si yo le pongo algo a esas celdas, vean, le puse un falso condicional y ya no ya la cuenta. Le voy a poner una fecha. Vean, ahí la contó. Esto aparece es porque la fecha no alcanzaba a caber. O le voy a decir un error de igual a 10 dividido cero, que me da un error de división por cero, pero fíjense que lo cuenta. ¿Sí? Ahí lo está contando el error. Entonces, cualquier cosa la cuenta. Si yo dejo la celda vacía, fíjense que vuelve a ser el número 12. Ahora, contar.sí.conjunto. ¿Con qué le decimos ahí para eso? Que me cuente. Pues le voy a decir que me cuente. Que me cuente las celdas vacías. ¿Sí? Le voy a decir contar.sí
en este rango. ¿Y cómo le indico a Excel que es vacío? ¿Cómo le digo, oiga, búsqueme lo que esté vacío? ¿Cómo le indico eso a Excel? Exactamente, comilla, 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 comilla. Y prum, dos, claro, esta y esta. Entonces, comilla, comilla en Excel significa vacío. Entonces, estoy usando una función de esas que me busca errores y me los corrige. Y si da error, pues déjeme la celda vacía. ¿Cómo le digo a Excel que me deje la celda vacía? Comillas, comillas. Y deja la celda vacía. ¿Sí? Esa es una forma. Aquí le voy a decir que me cuente las letras A, ¿no? Y que, no, que cuento ahí que se repita. Mm, Bueno, que sean letras, no hay ningún criterio aquí para contar con más de un criterio. Los mismos criterios ¿qué le ponemos ahí de criterio? Pues, sí, señor. Buena, 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 buena. Listo, gracias. Entonces, digámosle, contar punto sí, punto conjunto. Entonces tengo que decirle, mi rango de contar punto sí, punto conjunto. Cuénteme en este rango. Bueno, en ese rango, cuénteme el rango de criterios, este de acá, que sea números, que sea entonces. Bueno, le voy a decir aquí que sean mayores o iguales que cero. Sí, ese es un criterio. Sí, ahí estoy diciendo mayores o iguales que cero, que sean números enteros, mayores o iguales que cero. Y que en este rango de acá, ¿sí? En ese otro rango, que puede ser el mismo del conteo, los números que sean estrictamente menores que 5, ¿sí? Para que me cuente esos cuatro, y tendría que ser, venga a ver qué me está diciendo. Contar punto sí, punto conjunto en este rango, que sean mayores o iguales que cero, ¿sí? Cambiémoslo en rango, que sea este mismo rango. Ahí tiene que ser este rango. No entiendo el error aquí. Ya, es que yo estoy haciendo. Sí, rango, criterio y rango, criterio. Estaba pensando en otra función. Ya. Que este rango de ahí sean mayores o iguales que 5, ¿listo? Y en el otro rango de acá, que sean números menores que 10. Ahora sí tiene que ser. Tiene que darme 4. Cero, cero. Contar puntos y punto conjunto. Cero no, ahí tiene que dar algo. No. Mm,
Bueno, mandémoslo aquí, en el mismo rango, que sean, que el criterio sea que son mayores o iguales que 5, ¿sí? Y que al mismo tiempo, ese mismo rango, sean menores que 10. 5. Entonces, ¿por qué no me funciona con el otro rango? Porque debería cumplirse el otro rango. 0. No sé si es porque aquí hay cosas que no son números, ¿cierto? Entonces aquí tendría que decirle que en ese es número de esta columna de aquí. A ver qué pasa. Tengo que ponerle otro paréntesis. Pues es la misma que estoy usando. Voy a hacerlo aquí. Tengo una corazonada. Voy a hacerla acá. Es más, voy a copiar la misma fórmula. La voy a poner acá. Ahí está, ¿cierto? Es la misma fórmula y ahí se está. Y ahí sí me da 4. Listo. Ahora voy a copiar la misma fórmula en el Excel en línea. Y me vuelve a dar 4. Entonces, ¿dónde estaba mi error, carajo? Sí, vea, ahí le estoy diciendo que sea mayor. Este rango de aquí mayor o igual que 0 y este rango de aquí menor que 5. ¿Y por qué no me daba antes? ¿Mm? Si eran los criterios la misma cosa de criterios. Sí, solo que. ¡Ay, qué menso! Claro. No, no, pero mira lo siguiente. Voy a volverle a escribir. Qué pena con ustedes. Contar punto, contar punto sí punto conjunto. Voy a decirle que en este rango de acá me mande los menores iguales que 5, ¿cierto? Ah, no, le voy a decir ahí que sean menores que 10. Chan menor que 10. Listo. Y en el otro rango, que sean, aquí le voy a decir que sean menores que 5. Y tendría que darme el número 4. Ah, no, sí. Mm. Entonces sí estaba cometiendo yo algún error. No sé si estaba diciéndole que fueran menores, aquí le estaba preguntando que fueran mayores que 5 y aquí menores que 10 y eso no se cumple nunca. Entonces, por eso no contaba nunca. ¿Sí? Ujú. Seguramente fue por eso. Bueno, la otra función se llama contar blanco. Aquí tenemos espacios. Entonces, contar blanco me va a buscar los espacios vacíos. Contar punto blanco. Aquí está. Cuenta las celdas vacías. Aquí me tiene que decir, pues, obviamente me tiene que decir que hay dos celdas vacías. ¿Sí? Y contar punto sí, punto conjunto. Entonces le voy a decir que, ay Dios, lo mismo, que cumpla dos condiciones al mismo tiempo. Mm, Que cumpla dos condiciones al mismo tiempo. Puedo decirle que me cuente las letras A, ¿sí? ¿Y cuál sería la otra condición? Que sea diferente de vacío, por decir algo. Entonces le voy a decir que contar punto sí
Estoy viendo que ese ejemplo se queda chiquito. Rango de criterios. Voy a decirle que este rango de criterios le voy a decir que sea diferente. Ah, no, tendría que poner las comillas seguidas, ¿cierto? Ahí, tres comillas. Lo noto raro. Y que sea la letra A. Dos, ahí estaba bien. Tenía que darme error, porque esto me parece que está mal escrito. Yo tendría que haber escrito que sea diferente, concatenado, con vacío. ¿Sí? No, voy a copiarla y a probarla en el otro, en el instalado, porque no me acuerdo si funciona igual. Ah, no, está bien. No, sí está bien escrito. Ve, si yo le digo diferente a comillas, comillas, y cierro las comillas, o sea, todo esto va a ser, no, está bien, porque es todo, va a coger todo esto como texto. Entonces yo les estaba diciendo mentiras a los otros, porque yo siempre usaba el ampersand para unir la operación con el símbolo de, pues la forma en que le digo a Excel que esto es vacío, que es comillas, dos comillas, comillas seguidas o comilla, comilla. Usaba siempre el ampersand para hacer eso, pero no, de una vez lo escribo acá y no tengo problema. Me da los dos. Entonces, ahí están las celdas que no son vacías y los caracteres que son A. Hay dos caracteres A. Bueno, miremos unas estadísticas así rápido. Tengo una tablita con números. ¿Sí? Es más, voy a usar el nombre. Voy a poner esta tablita, la voy a bautizar. Entonces, para no tener que reseñalar toda la tabla, entonces le voy a decir aquí fórmulas, administrar nombre, definir nombre. Nombre le voy a poner tabla, tabla. Listo. Se refiere a... mm, Uy. mm, a esto. Listo. Ok. Comentar. Listo. Ya está. Esa va a ser mi tabla. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hallar el promedio de esos datos que tengo acá, promedio, pues en lugar de escoger toda la tabla, yo le escribo tabla. Y aquí ya me aparece el nombre tabla. Entonces, ahí voy a hallar el promedio de todo lo que hay en la tabla. Ahí está. 12, y pico. ¿Listo? Si yo quiero saber cuál es el máximo de esta tabla, pues fácil. Max. ¿Y qué le escribo? Tabla. Y aquí ya me aparece el nombre como tabla. Y lo simpático es que me voy a ir por aquí donde están los festivos y le voy a decir, deme el máximo de tabla. Tráigame el máximo de tabla. Y lo hace. Así está en otra hoja. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja que tiene uno cuando utiliza los nombres. Tiene que saberse los nombres, eso sí. Pero pero no tiene que devolverse a la hoja y cambiarle el zoom para no equivocarse cuando escoge con el mouse, etcétera. Sencillamente le pone el nombre de la tabla. Bueno, aquí lo hice mal porque esto es min, perdón, min, listo, el mínimo y aquí sí va el máximo, con la función máximo de tabla. Fíjense que si lo escribo en mayúsculas, minúsculas, lo importante es que me aparece el nombre de la tabla. Ahora le voy a decir cuál es la mediana. Listo, mediana de tabla. De ABC no, tabla, listo. Y eso me da el número 12. Bueno, debe ser la mediana. Fíjense que el promedio es diferente a la mediana. La mediana sale de coger todos estos datos y organizarlos, pues de ordenarlos
y busca el dato que está en la mitad. Si los datos son, voy a copiar esta columna, ¿cuánto tiene esto? Bueno, voy a copiar esto aquí para poder explicar esto. ¿Cuántos son? Dos, son 9. Voy a poner otro que se haya aquí el número 25. Listo. Ahora sí son un número par. Ajá, listo. Son un número par. ¿Dónde está? ¿Dónde está este aquí? Listo. Entonces aquí tengo 10 datos, ¿cierto? Voy a decirle mediana. Es un número par. Mediana de esta columnita que tengo acá. Me dice que es el número 13. Y yo no veo el número 13 ahí. Fíjense que el número 13 no aparece. Entonces resulta, es que como aquí tengo 4 datos, y aquí tengo otros 4 datos, entonces este llega y dice, "No, ¿cuál es la mediana? No, tengo estos dos y ¿cuál de los dos escojo? ¿Cuál de esos dos datos escojo? ¿Sí? ¿Cuál de esos dos escojo? No puede ser 14 porque no es exactamente la mitad. Y no puede ser 11 porque tampoco es exactamente la mitad. No, pues como que los promedia y me dice la mediana de eso es 13. ¿Sí? Si aquí le pongo un número 0, me va a seguir dando la misma mediana. ¿Sí? Pero si yo le digo deme la mediana de un número, voy a copiar aquí esto. Qué pena que haga esto, pero pega solo valores. Listo. Le voy a decir aquí la mediana de un número impar. Mediana de este número impar de elementos. Ahí sí me dice que es el 12. No. Es que esto tiene que estar organizado. ¿Dónde se le ponen los filtros aquí a esto? Aquí ordenar, de menor a mayor. Igual aquí ordenar. Me faltaba el detalle que se tiene que ir ordenado. Listo. De menor a mayor. Entonces aquí tengo 4 datos y aquí 4 datos y este 12 corresponde con este. Aquí voy a quitarle. Entonces aquí tengo 4 para arriba. Esto lo podré fijar. Sí. Con el verdecito. Ah, y aquí tengo 12 y 14. Ahora sí me sale el promedio. Sí, sí, porque yo dije, uy, el promedio de 14 y 11 no puede ser 13, algo estoy haciendo mal. No, los datos tienen que ir ordenados. Sí, creo que en la exposición dice que los datos van ordenados. Entonces aquí sí uno dice, no, pues entre 12 y 14, 13, hermano. Entonces, en el número par, coge los dos datos de la mitad y me los promedia. En el número impar, cuando le saco la mediana, ahí sí me saca el de la mitad, porque hay número, la misma cantidad de datos hacia arriba y hacia abajo. Listo, ese es el truco de la mediana, no es más. Entonces, pues Excel se encarga de hacer esa ordenación internamente y me entrega la mediana. ¿Listo? Ahora va la moda. La moda, pues tiene moda uno y moda 2. Este moda lo mantienen por cuestión de compatibilidad con todos los otros datos. Normalmente uno usa el moda uno, ¿sí? Pero voy a usar la moda. Y le digo que es la tabla. Y él me tiene que decir que, claro, el dato que más se repite es ese. Ahora vamos a ver el promedio sí. Entonces le voy a decir, saquen el promedio, promedio.sí, del rango desde la tabla, ¿cierto? De la tabla. Me dice, ¿cuál es el criterio? Pues el criterio le voy a decir que sea mayor que la mediana, ¿sí? Entonces, para poder decirle
Le puedo escribir ahí la fórmula, sí, le puedo escribir la fórmula. O le puedo decir ampersand de esta celdita que tengo acá, y ese es mi criterio. Entonces va a sacar el promedio de los datos que son mayores a la mediana. Y ahí está, me da el valor. Y la última es contar punto blanco de tabla. Y ahí me tiene que, hay tres en blanco. Y ahí dice una pregunta. ¿Cómo hago para ponerle formato condicional a eso? Pues, si yo quiero ver en los máximos, el máximo, ¿dónde está aquí? Inicio, ¿dónde está? Pues chica, me lo robaron. Aquí está, formato condicional. Y le digo formato condicional de, no, si quiero encontrar el máximo aquí, no dice, ¿cómo hago para ponerle un formato condicional al mayor número de esa tabla? ¿En dónde lo busco? Pues le digo acá, y aquí donde dice 10 elementos superiores, resulta que ese número 10 yo lo puedo poner como número uno. Si le digo que sea el número uno, voy a poner en amarillo, él me va a mostrar el mayor número superior, o sea, el 25. Y eso coincide pues obviamente con el máximo que tenemos por el rango. Nueva regla, si ya me da el papayazo aquí le digo nueva regla y le digo que lo aplique a tabla. Vamos a ver si escribiendo tabla aquí lo aplica. Ay, no, no, ¿qué se hizo? Usualmente uno tiene que seleccionar la tablita esta, ¿cierto? Y decirle formato condicional lo mismo, pero esta vez en los inferiores. Y en lugar de decirle que los 10 valores inferiores, me coge el número uno y me lo muestre así en rojo, y ahí me señala el 3. Vamos a añadir una nueva regla, que me muestre las celdas que están en blanco. Cuando yo tengo que hacer lo de las celdas que están en blanco, pues tengo que utilizar una función. ¿Sí? Tengo que usar una función, y la función es blanco. Si es blanco, me da un verdadero. Recuerden que cuando yo tengo verdadero o falso, estoy cumpliendo o no cumpliendo condiciones. Es decir, de hecho ahí lo dice, aplicar el formato a las celdas en las que la fórmula es verdadera. ¿Cuál es la función que se pone en verdadero cuando encuentro un espacio vacío? La función es blanco. Me dice, ese espacio está en blanco. Si tuviera el número 13, me dice falso. Pero si está vacío, me pone en blanco. ¿Cuál es el cuento de esto? Que me pasó, me pasó. Yo le daba el rango completo y no me funcionaba. Sencillamente uno le da, digamos que el primer elemento, le quita los signos pesos que lo fijan y ya de inmediato funciona esto. Y aquí le vamos a decir que me lo ponga así, borde rojo le voy a poner ahí. Y listo. Aquí está rojo. No, 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 no se nota el rojo. Voy a modificarlo para que tenga un sombreadito. ¿Dónde está el sombreadito aquí? ¿Dónde? Detenerse. Sí, que tenga un relleno, color de fuente relleno. Ponme un relleno feo, que se note. Sí, que se note. Ahora sí, me está señalando las celdas que están en blanco. Yo cometí este error. Es más, esto que aparece acá fue porque yo no encontré la solución y dije, ay, ChatGPT, ayúdeme. ¿Sí? Le dije, ChatGPT, ayúdeme, y le puse este prompt. ¿Sí? Obviamente, ChatGPT me ayudó, y era que yo no es que no supiera cómo no supiera cuál era la función que debía aplicar,
sino que estaba usando mal el rango. Solamente se le da uno de estos rangos. Y como previamente yo ya he elegido cuál es el rango de los datos a los que quiero sacarles el formato condicional, pues Excel hace el resto. Pero les digo la verdad, me tocó hacerlo y preguntarle a ChatGPT porque tenía la confusión de cuál era el dato que, es decir, cómo tenía que escribir la función. Entonces, si yo no sé cómo hago una función, pues yo le pregunto a la ayuda, voy a los foros, le pregunto a Microsoft. Aquí no tengo Copilot porque nosotros no, eso es pago, entonces nosotros no tenemos Copilot, no sé si ustedes lo tienen, pero nosotros no, en el SENA no lo usamos. Pero uno le pregunta, literal, se lo pregunté a ChatGPT y a Gemini, mejor dicho, usé todas a ver para hacer una comparación y me dijo, me di cuenta que el error que yo estaba cometiendo era en el momento de definir el rango. Sí sabía bien cuál era la función que me detectaba que celda estaba en blanco, pero si yo la escribo mal, ¿qué pasa? Usted puede saber cuál es la función, pero si no la escribe bien, se equivoca y no le funciona. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado. Preguntas hasta ahora, comentarios.